Vamos a convocar a cada uno de los integrantes de este panel, muy interesante para el cierre. Convocamos a Pedro Hales. Pedro es ingeniero agrónomo con más de 20 años de experiencia en producción, corporaciones y startups AgTech. Lidera el grupo RIA, Red de Innovación Agropecuaria, una red que reúne a las empresas líderes del agro argentino y que siembra más de 1 millón de hectáreas, impulsando la adopción de tecnologías emergentes. Gracias, Pedro. Convocamos ahora a Ignacio Cardinale. Ignacio es gerente tecnológico en Managro, un profesional comprometido con la innovación en modelos de negocios y trazabilidad en el sector agroindustrial en Argentina. Actualmente colabora con Managro, donde lidera iniciativas para integrar soluciones digitales que fortalecen la transparencia y la eficiencia en la cadena productiva agrícola y ganadera. Ignacio impulsa el desarrollo de redes profesionales y alianzas estratégicas para promover prácticas sustentables y tecnologías emergentes en el agro. Muchas gracias, Ignacio. Convocamos ahora a Tomás Liceda Rosasco. Tomás es ingeniero agrónomo y posgraduado en agronegocios, apasionado por la agroindustria y los desafíos del sector. Se desempeña como gerente de agronegocios en Telecom. Este panel será moderado por Silvia Torres Carbonell, a quien invitamos también a subir al escenario. Silvia es presidenta emérita del Centro de Emprendedorismo de la Escuela de Negocios del IAE. Ella es una referente en emprendedorismo, fundadora del Club de Inversores Ángeles del IAE y reconocida inversora ángel en este ecosistema. Les pedimos, por favor, silencio. Nos ubicamos, así compartimos a partir de ahora el último panel del día. Gracias por el silencio. Silvia, adelante. Muchas gracias. Qué desafío estar acá justo antes del almuerzo y después de estos grandes expositores que tuvimos, pero la vamos a remar, ¿no es cierto? Y los que no están, se la pierden. Bueno, un placer estar acá, me encanta estar en Río Cuarto y amo a Córdoba, como muchos saben, y siempre que me invitan acá estoy porque realmente creo que, así como hablamos de personas emprendedoras, de empresas emprendedoras, hay que hablar de regiones emprendedoras y yo creo que Río Cuarto como centro de la innovación agropecuaria es un ejemplo. Bueno, entonces en este panel me encanta compartir con 3 personas que tienen algo en común, son los 3 ingenieros agrónomos, pero se han ido desarrollando en distintos trabajos, en distintos roles. Entonces la idea es que compartamos juntos justamente esto que es, ¿cuál es el nuevo perfil del ingeniero agrónomo en esta nueva era, ¿no? De la innovación, de la conectividad, del clon? Tendremos a los clones AI agrónomos. Y solamente quiero compartirles acá una frase que leí de un entomólogo y biólogo americano que se llama Edward Wilson, antes de la pandemia, y él decía que la humanidad tiene una gran dicotomía y un gran desafío, que es que todavía tenemos mentes paleolíticas. ¿Alguno conoce a alguna persona con algún poquito de mente paleolítica? Pero después tenemos instituciones medievales. La empresa, la industria, el gobierno, la universidad, en muchos casos todavía tienen estructuras iguales que cuando fueron creadas en el medioevo. Pero tenemos entre manos tecnologías de los dioses. Lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el gran desafío que tenemos? Justamente cómo hacemos para transformar esas tecnologías de los dioses a través de un cambio de mentalidad, de comportamiento, que transforme instituciones y que finalmente logre una mejora en la vida de las personas.
y hoy las tecnologías tienen la capacidad de realmente mejorar para el bien la vida de miles de millones de personas. Entonces, dado ese marco, lo que quería era primero que se presenten y que si pueden decir en una mini frase, ¿cuál creerían, cómo definirían al nuevo perfil del ingeniero agrónomo en esta nueva era? Bueno, empezamos con Pedro. Bueno, mi nombre... Hola, hola. Bueno, un gusto estar acá. Mi nombre es Pedro Hales, como bien dijo, ingeniero agrónomo igual que el resto en este panel. Una experiencia en el pasado en producción, asesorando productores, en el mundo corporativo, pero desde el 2017 en el mundo AgTech, primero tratando de emprender, después en una startup muy grande americana, así que viendo los dos extremos del mundo del emprendedurismo en agro. Y desde el 2017, bueno, empezando por tratar de emprender y hoy por ahí una posición más de trabajar con una empresa o con un grupo de empresas que se llama Grupo RIA, se llama Red de Innovación Agropecuaria, son 15 de las empresas más grandecitas de producción que las conocerán todos, en su conjunto siembran 1 millón de hectáreas. El foco del grupo son 3 básicamente, es adopción de tecnología, desde el intercambio de qué haces vos, qué hago yo y cómo podemos colaborativamente mejorar, sustentabilidad, que viene a atravesar un poquito y a por ahí definirnos un poco cómo vamos a comercializar y qué vamos a comercializar hacia adelante nuestra producción en un mundo que nos demanda más sustentabilidad. Y por último, lo que es innovación, que lo diferenciamos de la adopción de tecnología, porque implica hacer cosas nuevas que hoy no están necesariamente en el mercado para que las adoptemos. Y yendo un poco a tu pregunta, el rol del ingeniero agrónomo, creo que estamos en una época de transición entre un mundo físico, o sea, nosotros somos productores agropecuarios, o sea, el surco tiene que estar con la semilla y eso va a producir, no movemos unos y ceros nada más, pero sí estamos en una era de transicionar cómo digitalizamos todo lo que hacemos y cómo usamos estas nuevas tecnologías tan disruptivas para ser más efectivos, eficientes en nuestra producción. El rol del ingeniero agrónomo tiene que, creo hoy, poder tender ese puente entre lo físico que hacemos en el surco y lo digital que nos permite generar un círculo virtuoso de información y retroalimentación de datos para mejorar la productividad. Ignacio. Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Cardinale. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Soy ingeniero agrónomo, como dijo Silvia. Me recibí en 2018 y desde que me recibí me especialicé en temas de tecnología aplicada al agro, mucho en agricultura de precisión. Hice una especialización en sistema de información geográfica y teledetección, que es la aplicación de imágenes satelitales y esa información para la producción, muy enfocado de vuelta en agricultura de precisión. Y estoy actualmente trabajando en Managro hace ya más de 5 años. Managro es una empresa de producción de agrícola, más o menos 100.000 hectáreas en Argentina. Así que en Managro hacía la aplicación de tecnología en agricultura de precisión en su superficie. Y bueno, en un momento tercerizado y después yo me incorporé a la empresa para hacer y capturar el valor de esta tecnología adentro de la empresa. Así que bueno, con mucho foco en agricultura de precisión y después también un poco, como dijo Pedro, en sustentabilidad, innovación y datos en general, no solamente y 100% del lote, digamos. Y yendo a la pregunta de Silvia, con respecto al rol del ingeniero agrónomo, creo que coincido un poco con Pedro, creo que es fundamental el rol del ingeniero agrónomo de estar en el campo, entender los procesos biológicos, la fisiología en lo que es agricultura de las plantas es fundamental, pero sí claramente todos los desafíos de los datos, inteligencia artificial para adelante, nos desafía justamente a poder entender de ese mundo y no quedarse solamente mirando el lote de la planta y el mundo físico, sino también de entender que hay toda una parte digital por detrás que nos puede agregar mucho valor. Así que creo que es importante entender y capturar eso dentro de la profesión.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Tomás Licea, soy gerente de agronegocio de Telecom. Hace un año que estoy trabajando en esta compañía. Siempre digo que soy el único ingeniero agrónomo en 18.000 empleados que tiene la compañía. Con lo cual, por ahora estoy en ese periodo donde cualquier cosa que diga relacionada al campo parece medianamente interesante. Yo diría que el desafío que yo veo para la profesión es una combinación de cosas que están sucediendo. Una es que tenemos que empezar a trabajar en tiempo real, ¿no? Venimos de una actividad muy acostumbrada a las autopsias, ¿no? Siempre hacíamos los cierres de campaña, veíamos en qué podíamos mejorar y lo aplicábamos en la campaña siguiente, pero ya el error que habíamos cometido ya nos había generado un impacto en lo productivo, en lo económico, en la compañía, ¿no? Entonces, empezar a trabajar en tiempo real creo que es un desafío y probablemente no nos alcance solo con ser agrónomo, tengamos que aprender otras habilidades o incorporar en nuestras compañías otras profesiones. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que también los agrónomos tenemos que volver a trabajar de agrónomos en muchos casos, sobre todo los que tienen esa habilidad, ¿no? Hay que volver a ir al campo y hay que volver a estar cerca de lo que pasa para poder hacer esa interacción con la tecnología. Y por último, creo que tenemos que entender que el mundo y los consumidores han cambiado y están cambiando, y creo que siempre pensamos que nuestros productos eran todos commodities y grandes volúmenes, entonces nadie nos iba a pedir ninguna diferenciación, ninguna certificación de calidad, ninguna trazabilidad. Y creo que si imaginamos a Argentina como un gran proveedor, y Argentina está conformada por un montón de empresas, si queremos ser competitivos a nivel mundial vamos a tener que empezar a entender qué piden los clientes. Y hoy los clientes, por más que hagamos soja, trigo, maíz, girasol o el producto que sea, quieren saber de qué lote vino, cómo se hizo, cuándo lo sembramos, cuándo hicimos la aplicación de fitosanitarios, con qué fertilizamos, qué logística tuvo hasta que llegó al destino. Y creo que ese también es un rol que tiene que tener el agrónomo, el de entender que lo que pasa en el lote tiene que estar alineado con lo que piden las góndolas, ¿no? Muy bueno. Y creo que justamente para continuar con esto que ustedes dicen, porque para cumplir este nuevo rol hacen falta nuevas habilidades. Y a su vez hace falta formación de esos nuevos ingenieros agrónomos. Si hoy tuvieran ustedes acá chicos que van a estudiar ingeniería agrónoma. Entonces, ¿cuáles creen que podrían ser, cada uno nombre 2, 3, habilidades que no tienen que ver con el rol, sino qué habilidades son necesarias para ese nuevo rol? Que me parece muy interesante lo que dijeron los tres en realidad, de que es la perfecta combinación entre no perder la esencia de la agronomía y no embelezarse solo con la tecnología y al mismo tiempo, lo contrario, no quedarse solo en la mirada agronómica. Entonces, ¿qué habilidades creen? Y a su vez les pregunto si ustedes creen que hoy las universidades, los centros de formación, están mirando esta necesidad de desarrollo de nuevas habilidades. Y por el otro lado, si ese rol solo lo cumple la universidad o el sector productivo tiene que también intervenir. Esto lo estamos viendo en todas las industrias, que cada vez más hay que evitar ese gap entre lo que las instituciones de formación siguen enseñando y lo que es la real necesidad después del mercado, ¿no? No sé, si querés empezar vos ahora. Sí, por eso empezamos. Cambiamos el orden. Rápidamente yo diría, de nuevo, yo creo que toda la tecnología y lo que estuvimos escuchando hoy son herramientas para las personas. O sea, yo no le esquivaría a la parte humana, a la parte blanda. Yo creo que las empresas y todas las instituciones están hechas por personas. Hoy la tecnología viene a ser una herramienta que no nos tiene que dar miedo, ¿no? Creo que la tenemos que aprender a utilizar. Si tuviera que decirle algo a los chicos que, bueno, la verdad que es una lástima, había un montón de estudiantes que creo que estaba... Se fueron. Sí, me parece que una parte que los ahuyentó. Pero creo que tiene que ver con
digamos, me acuerdo en mi facultad de estadística, ¿no? Y que a veces un poco uno lo miraba medio agronomía, estadística, el número, ¿no? Pero trataría de amigarme con el dato, ¿no? La agronomía es la más blanda de las ingenierías, ¿no? Para nosotros es todo depende y es mucho más relativo. Entonces, me amigaría un poquito más con esa parte dura que tal vez tienen algunas ingenierías como las industriales. Yo creo que hay un espacio grande en la agroindustria para los ingenieros industriales que les guste esta actividad. Y por último, de nuevo, volviendo a esto, ¿no? Creo que tenemos que ser ese rol de nexo y para tener ese rol de acercar lo productivo a la tecnología y estar en contacto con equipos, creo que hay que ser muy curioso. Creo que es una actividad que para los curiosos siempre va a ser divertida. Y creo que, de nuevo, es el trabajo en equipo y que la tecnología no nos aleje de las personas, ¿no? Eso es mi recomendación. Muy bueno. Trabajo en equipo, mirada a la persona. Lo que dijo hoy Rebeca allá arriba, que es lo que menos va a reemplazar la AI. La humanidad, o sea, lo humano. Entonces, me parece súper importante la curiosidad. Voy diciendo estas cosas para que les quede la curiosidad, el estar alerta, ¿no? Y en el caso del agrónomo, como dijiste, no despreciar la estadística, o sea, los datos, que es lo que también se estudia. Sí, Ignacio. Sí, yo tomo de lo último que dijo Tomás el tema de la curiosidad, porque creo que herramientas hoy en día cada vez hay más, de inteligencia artificial, de análisis de datos, tuvo una parte técnica muy fuerte en ese sentido. Y si uno que está estudiando por ahí agronomía no es el foco principal, ni creo que debería serlo, pero sí la curiosidad y mismo herramientas como lo que mostró hoy Rebeca de ChatGPT y todas las que están saliendo en ese sentido, con algo de curiosidad, ganas, uno puede autogestionarse, digamos, y aprender mucho, sobre todo porque son todas cosas que son nuevas, no es que hay alguien especialista en ChatGPT que tiene 25 años de experiencia sabiendo usar esa herramienta, no existe. Con lo cual mucho se va haciendo y se va aprendiendo y ahí la curiosidad creo que es fundamental y sí meterse con temas de entender los datos, entender lo que es un tablero, ya no es solamente una habilidad saber hacer una fórmula en Excel, sino de que hay que buscarle una vuelta porque todo para adelante va a venir más de ese lado. Pedro. Está bueno. A ver, agronomía no deja de ser una ingeniería y creo que la parte de los datos es importante. Es una ingeniería, si querés, por ahí menos lineal que una mecánica o industrial. Tenemos una industria que es totalmente multi o hiper multivariable. Entonces eso hace muy difícil, es como que la experiencia la necesitas, tenés que haberlo vivido, porque en la cabecita integramos un montón de datos que por ahí si los tenés que explicitar es mucho más difícil. Creo que en la era en la que hoy hay inteligencias que permiten cruzar muchas más variables de lo que nada en nuestra cabeza, incluso con la mayor expertise en Excel, es importante entender de datos y cómo correlaciona con lo que se ve en el terreno. Para después eso poder alimentar bases de datos y modelos que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Entonces creo que estos perfiles más técnicos, el caso de Nacho es uno, con Nacho nos conocemos por el grupo RIA, es una de las mesas más picantes que tenemos, es la de GIS y datos, donde incluso vemos cómo esos perfiles van tomando un rol cada vez más importante dentro de sus organizaciones, porque son los que están pudiendo hacer el puente entre las tecnologías, que de alguna forma parte del origen del grupo nos estaban abrumando las tecnologías nuevas que no entendíamos el valor, en qué estado de madurez estaban, qué necesitan para operar. Entonces estos roles empezaron a poder conectar entre lo que hay que hacer en el lote, porque entienden el lote, porque estuvieron ahí, porque son ingenieros agrónomos, pero a su vez entienden sobre tecnología y datos. Entonces hoy ese rol es cada vez más importante. Entonces no solo necesitamos que el ingeniero agrónomo sepa de cultivos y de fisiología, sino que la lógica de datos que puede construir eventualmente podrá ser un gemelo digital en el agro. Pero lo que creo que es muy importante es que dentro de las empresas los roles como el de Nacho, convengamos, son empresas, si querés, muy grandes, entonces pueden darse el lujo de tener un Nacho adentro,
pero no solo tiene que estar adentro, sino muy cerca del directorio, porque hoy vienen cambios que por ahí van mucho más allá de lo que puedan capturar esos directorios, por ahí con más experiencia, pero con menos tacto de esa tecnología. Y la incógnita que dejo abierta es cómo hacemos para que esos roles se repliquen dentro de empresas de otras escalas que por ahí no pueden tener un recurso full time de ese perfil. Eso es una incógnita a la que no tengo respuesta, pero creo que ese lugar hay que ocuparlo. Muy bueno, y esto que dijiste, la importancia de que estos perfiles también lleguen al rol de los directores y de los dueños de las grandes explotaciones, ¿no es cierto? Y yo también lo digo de la otra punta, porque hay un tema de cambio cultural también, ¿no es cierto? Porque el ingeniero agrónomo también está al lado del surco, como ustedes dijeron, y del que trabaja el surco. ¿Cómo ven eso? ¿Hay un desafío? ¿O cuál es ese desafío? ¿Entienden la pregunta que te hago? Claro. Eso, porque vos me acuerdo que me lo decías, o sea, todo esto está muy lindo, pero hay que probarlo en terreno, en campo y en lo que es la actividad agropecuaria, agrónoma en general. Entonces, te pregunto si lo ven como un desafío y qué creen, qué rol tiene ahí el ingeniero agrónomo. No, a mí me gustaría hacer un comentario y creo que se mencionó hoy durante el día, ¿no? Bueno, la Argentina es un país muy extenso, es el 8º país del mundo. Y cuando entré a Telecom, ahí Juan Pablo Cosentino, que hoy está en el IAE, me dio un dato que siempre me quedó en la cabeza, que es el 90% de la población argentina vive en el 7% del territorio. Tenemos un problema de concentración muy, muy grande. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el ingeniero agrónomo pueda estar en el campo, para que los chicos que estudian en Río Cuarto, viví en Belleville 2 años, en Belleville, o donde les toque, se queden, se arraiguen ahí, puedan estudiar su carrera y desarrollar su profesión? Bueno, una de las variables sin duda para mí tiene que ver con la conectividad también, ¿no? Nosotros en Telecom trabajamos en esto de llevar conectividad a zonas de la Argentina que son muchas que todavía no tienen. Entonces, yo les pregunto hoy si ustedes o les ofrecen un trabajo encargado en un campo, en una casa en el oeste de La Pampa, en San Luis o en Santiago, sin conectividad, si irían a vivir ahí. O si ustedes se tuvieran que arraigar en una ciudad donde no hay buena conectividad para que sus hijos puedan capacitarse en una carrera a distancia o lo que sea. Y yo creo que algo que tenemos que hacer es mejorar la infraestructura de nuestras localidades, de nuestras zonas, de donde están las zonas productivas, donde está la agroindustria, para que la gente que le guste el campo pueda estar cerca del campo y pueda habitar una ciudad que sea una ciudad amigable para su familia, donde se pueda radicar y estar cerca. Si no, las distancias hacen que estemos todos concentrados, que vayamos a trabajar, pero no ejercemos nuestra profesión ahí, ¿no? Es como termina siendo una especie de trabajo golondrina. Yo creo que tenemos que tener mejor infraestructura en todo el país para que la agroindustria se desarrolle y sea una actividad atractiva para los chicos de agronomía, de ingeniería industrial y de un montón de profesiones que necesitamos. Buenísimo. ¿Y cómo entonces, cómo creen que se gesta un cambio cultural para que, bueno, un poco lo que la pregunta, ¿no? Y lo que le estaba comentando? ¿O lo ves necesario, digamos? Sí, yo creo que el cambio cultural es algo completamente necesario y es lógico con vorágines de tecnología como las que mostró Rebeca, de nivel de adopción, y eso es inevitable de que vaya a suceder. Sí creo que un poco yendo al sector y al ingeniero agrónomo, por ahí a veces el desconocimiento, es decir, esto la tecnología cuesta por ahí materializarlo, verlo, a veces asusta, y es justamente el tema de integrarse y de entender cómo te puedo ayudar, ¿no? Como supuestamente por ahí se dice que la inteligencia artificial nos va a reemplazar y eso, pero sobre todo cómo te puedo ayudar. Cómo te puedo ayudar una imagen satelital para ir a recorrer y eficientizar tu recorrida, cómo te puede ayudar tener tu información digitalizada para cuando tengas que tomar una decisión, poder entrar rápido a ver un tablero, ver un lugar, un repositorio de info y tener todo lo que vos sabés qué decisiones son las que tenés que tomar y qué variables mirás, de tenerlas ordenadas y poder aprovecharlo. Yo creo que ahí es mucho
el cambio y los roles también y cómo la cultura de las empresas va cambiando hacia eso, y también dar el soporte interno de las empresas de roles que sirvan para comunicar, digamos, entre el mundo digital y tecnológico y el mundo de pala, digamos, de campo. No, yo creo que no tengo más que reforzar eso. Lo que veo en la mayoría de las empresas, voy cortito porque nos levantaron el cartel de tiempo agotado. Ya terminamos. Creo que lo que es importante es eso, cómo haces ese cambio cultural adentro. Y eso es un desafío enorme. Creo que el liderazgo de las empresas tiene la obligación y la necesidad de trabajar en la capacitación de sus equipos para poder tender ese puente. Porque si no, o sea, no me preocupan los jóvenes, son nativos digitales y es más, van a llegar como indignados pensando así, ¿cómo puede ser que esto se haga de esta forma tan antigua? Y van a empujar ese cambio, pero por ahí las tecnologías, los equipos con más veteranía, por ahí les cuesta un poco más y hay que tender ese puente. Buenísimo. Bueno, terminando solo una sola cosa, una visión de futuro. ¿Cómo se imaginan al agro argentino en 10 años? Esta no les dije que se las iba a preguntar, ¿eh? Yo voy a decir que no me animo a contestar esa pregunta después de Muy lo que bien. escuchamos acá, pero me da un vértigo tremendo. Muy bien. Sí, también claramente en línea con inteligencia artificial y otra forma de pensar los procesos también internos en las empresas, sobre todo apalancados con la exponencialidad de la tecnología. Yo usando un paralelismo que hoy se mencionó, ¿no? Hablando de las brechas de RINDE entre potencial y realidad, ojalá que el agro pueda achicar esa brecha de toda la Argentina entre lo que podemos hacer y lo que estamos logrando, ¿no? Definitivamente 200 millones de toneladas de producción, mucha mejor logística y mucha mejor educación de todo tipo en el país, en todo el país, no solo en las grandes ciudades. Buenísimo, bueno, yo también me lo imagino con un futuro muy optimista y además partiendo de algo maravilloso que es la naturaleza. O sea, ustedes son conscientes que todos ustedes tienen la bendición de trabajar todos los días con lo natural. Yo digo la creación porque creo en la creación. Es maravilloso y si a eso le metemos talento, pasión, tecnología, ¿qué vamos a lograr? Más prosperidad. Bueno, muchas gracias, un placer compartir y esperemos que les haya... Fuerte el aplauso entonces. Gracias Silvia Torres Carbonell. Gracias Pedro Hayes. Gracias Ignacio Cardinale. Y gracias también Tomás Liceda Rosasco. El último panel donde de alguna manera logramos integrar muchos de los temas que hablamos durante toda esta jornada.